la bienvenida que tiene y la amabilidad de atendernos, y nosotros tenemos el placer de compartir ideas con él y de debatir algunos temas. En este caso vamos a hablar de este mega escándalo denominado Acueducto Gran Tulum. Muy buenos días, doctor Marcelo Arancibia. Daniel Núñez Vivares te saluda de los Cronistas de la Mañana desde Yayo Alas. ¿Cómo estás, Marcelo? Buen día. Buen día, Daniel, un placer estar con vos. Bueno, Marcelo, te agradecemos desde Yayo Alas, desde los Cronistas de la Mañana. Marcelo, ha ganado nuevamente todas las tapas de los distintos medios gráficos. Aparentemente has hecho, Coyajime, has hecho una presentación en donde hay una ampliación de pruebas, digamos. Esto ha estado mal parido en todos los sentidos. Disculpa la sinceridad y el término criollo, Marcelo. Bueno, en primer lugar, no hay que olvidarnos que hoy a las 9:30 de la mañana vencía el plazo para que los fiscales pidieran la prórroga del plazo de investigación, decidir si van a formalizar, es decir, si van a investigar la causa, si la van a archivar, la van a desestimar o van a considerar que todavía no es oportuno la investigación de esto, que sí, como vos dices, cada vez tiene más la forma de un escándalo referido al acueducto Gran Tulum. Lo que he hecho hoy día en un escrito son dos cosas. En primer lugar, he hecho una segunda ampliación de la denuncia, porque acompaño un informe técnico que OCE le encarga a MAPAL y que se hace dentro de Industria Jaime, porque ahí estaba la aparatología necesaria para poder determinar si la junta de los caños que vendía la empresa CRA soportaban o no la presión del agua. Este informe es del 24 de junio del 2020 y es lapidario. Sostienen que no sirven las juntas para soportar la presión del agua de un acueducto. Sí. Sin embargo, la obra continuó su ritmo. Se siguieron comprando caños hasta el año 22, 23. Por lo tanto, este informe lo pongo en conocimiento a los fiscales. Pido que también se direccione la investigación no solamente respecto a los funcionarios, sino también a la empresa que proveía estos caños. Y, en segundo lugar, solicito que se me tenga como amigo del tribunal para, si bien no puedo tener voto, sí puedo tener voz, es decir, claro, sí puedo opinar respecto a las consideraciones probatorias que se van incorporando en el expediente. Así que esto ha sido la presentación de hoy a la mañana. Marcelo, hoy no tenés información todavía de que si los fiscales van a pedir extra prórroga o de alguna forma archivan la causa, Marcelo. Si no tengo conocimiento, salvo una declaración que hizo a los medios de comunicación el fiscal general de la Corte la semana pasada o la anterior, manifestando de que él entendía que los fiscales de la causa iban a pedir una prórroga por 90 días hábiles judiciales más para seguir la investigación de estas denuncias respecto a los caños. Además de eso, el fiscal general de la Corte manifestó, ha hecho declaraciones públicas en los últimos días, Marcelo, en donde dijo que iba a apuntar precisamente a todos aquellos causas de corrupción. Un poquito tarde, se están de alguna forma acordando de que había corrupción y que existe corrupción en nuestra provincia, ¿no? Sí, por supuesto, nosotros no somos Dinamarca. Claro. Lejos estamos de ser una sociedad con, una política que no incurre en estos delitos contra la administración pública denominados comúnmente como delitos de corrupción. Tampoco tenemos una justicia preparada para investigar este tipo de delitos. Pero este desafío está planteado porque este tema del acueducto implicó un préstamo de $100 millones que se pidió a Kuwait y que se está pagando y el acueducto no está, y es muy probable que no esté por lo menos a mediado y largo plazo, por los altos costos que tiene este tipo de obra en una situación donde el país y la provincia está en un ajuste permanente y esto amerita una investigación
y tenemos la oportunidad de saber si la justicia está preparada para poder llegar a una conclusión, sea que encuentre hechos delictivos de quiénes son sus autores, o que investigue y llegue a la conclusión que no es así. Lo que no puede ocurrir es que no haya investigación. Claro. El tema acueducto te lleva al tema del túnel de sonda. También fue a través de un crédito, de un préstamo a nivel internacional, ¿no, Marcelo? Bueno, ahí sí, hay parte del BID, hay parte de fondos nacionales y provinciales. Bien. Pero bueno, sobre ese tema no quisiera hablar porque yo no he estudiado el tema de... Está bien, pero también se está devolviendo y se hizo muy poco. Claro, es lo que ha manifestado el ministro de Economía y el ministro de Infraestructura, de que la obra se avanzó muy poco, que el préstamo se pidió, no totalmente, pero se ha asumido compromisos parcialmente por una suma muy importante, y que bueno, eso significa para el presupuesto provincial tener que erogar en materia de cancelación de capitales e intereses por estos préstamos de obras que no están. Y esto no es solamente una cuestión de determinar responsabilidades penales o administrativas, sino también políticas. Marcelo, siguiendo en el ámbito judicial, causa Global Market, bueno, ya se conoce el juez de impugnación. Vos recordemos de que, bueno, el fiscal Figuerola había manifestado de que, bueno, se declaraba de alguna forma incompetente el Ministerio Público Fiscal local. Parte de la querella dice que es una estafa común y corriente y que debe ser investigado acá. Recordanos tu punto de vista, acompañás lo que dicen muchos querellantes, ¿cierto? Sí, a nosotros lo que nos preocupa en esa causa es que un delito que se puede convertir tal vez la estafa no financiera más importante de la historia de San Juan, también pueda convertirse en el delito perfecto, no por la brillantez de sus autores, sino porque la justicia no obró en tiempo para evitar que las consecuencias fueran irreparables. Hoy se ha apelado tanto la falta de adopción de medidas cautelares para no solamente evitar que se afecte el curso de la investigación, sino fundamentalmente para que el dinero aparezca. Y por otro lado, bueno, hay colegas que han apelado esta declaración de incompetencia de la justicia provincial para que sea la justicia nacional, la federal, la que entienda y determine los delitos que se han cometido, quiénes son sus autores, y se logre, aunque sea parcialmente, reparar este daño encontrando el dinero. Marcelo, te llevo al plano nacional, pero también tiene que ver con el ámbito general, local, laboral, sabiendo de que vos tenés conocimiento, sos el representante legal de un gremio muy conocido acá en la provincia de San Juan, estamos hablando de AMET. El gobierno de la nación ha reglamentado en el día de la fecha el tema de las indemnizaciones. Yo lo he leído 2 o 3 veces y poco lo entiendo, Marcelo, no soy un especialista, pero ingresan este tema de bonos y todo eso. Me parece muy peligroso todo esto, ¿no, Marcelo? Bueno, se ha abaratado el despido, se ha reducido la base sobre la cual se computa el universo sobre el cual se hacen las liquidaciones cuando hay un despido sin causa. Bien. Esto, bueno, implica un abaratamiento del costo del costo laboral, haciendo más barato despedir a un empleado. Seguramente en los próximos tiempos, en esta época de caída del consumo y caída de la producción, la ley sirva no para generar más empleo, sino para destruirlos. Despedir más rápido, exactamente. Claro, porque es más barato. Entonces, bueno, se verá, ya se debe estar viendo si esta ley realmente era para que las empresas emplearan más trabajadores, teniendo como un impedimento el costo laboral, que significaba tanto emplear como despedir un trabajador, o se va a convertir en una herramienta que va a facilitar a los empleadores despedir a sus trabajadores. Por lo pronto, la base sobre la cual se calculan las indemnizaciones cuando hay despidos sin causa se ha reducido. No se computan algunos ítems que antes se computaban, como aguinaldo, vestimenta. Sí. Entonces, es más barato hoy despedir que antes. ¿Cómo es esto cómo es esto que a las empresas, obviamente, no están obligadas a adherirse, pero se pueden adherir a entrar en una especie de mercado de capitales, Marcelo? No, regulados a través de la CNV, de la Comisión Nacional de Valores. Está bien, pero es otro tema. Pero despedir, la ley está vigente y se aplica plenamente. Bien. Entonces,
la discusión ya no pasa en si está o no está vigente, porque se cayó el amparo o todavía no se resuelve la Corte Suprema la cuestión de fondo del amparo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero es la ley que se va aplicando hasta que la Corte se expida sobre la constitucionalidad o no de estas modificaciones, como por ejemplo esto de abaratar el despido o el empleo de un trabajador. Con respecto a lo otro, bueno, nosotros tenemos un gobierno que se autopercibe o se considera anarcocapitalista y que propone, entre otras cosas, bueno, sustituir el Estado por seguro, privado. Así que la no me revolución de los extrañaría seguros, así manifestó claro, Marcelo Longobardi esta mañana, es de loco, sinceramente. Claro, y que ahora, bueno, a través del mercado de capitales, sustituir en cuanto a la responsabilidad social que tiene la empresa con sus trabajadores. Algo nunca visto, Marcelo, inesperado. Bueno, a ver, las leyes laborales han sido muy difíciles de modificar cuando el peronismo ha tenido una hegemonía de poder. Ahora es que eso se ha perdido, fundamentalmente los sindicatos peronistas, bueno, se va al otro extremo y se termina de desproteger a los trabajadores. Es decir, se pasa de un sistema que favorece la informalidad a un sistema que favorece el despido. Me parece que todavía los argentinos no hemos llegado a un equilibrio para que las leyes de empleo favorezcan la contratabilidad de los trabajadores, pero también la productividad de las empresas. Se verá con el tiempo si esta ley cumple o no esa función. Marcelo, rápidamente, no te quiero quitar mucho tiempo, pero obviamente te tengo que consultar dos temas puntuales. Primero, el gobierno envía un proyecto de ley, el famoso Super Rey, que, bueno, no les alcanzó con el Shey, que aparentemente el gobierno larga otro Super Shey en donde de alguna forma renuncia o de alguna forma no va o va a renunciar a una gran capacidad de recaudación, ¿no, Marcelo? Bueno, el ministro de Economía ha dicho que ya no puede avanzar el ajuste haciendo achicamiento del aparato del Estado, que necesita que el país crezca y a partir de ahí generar más recursos para mantener el superávit fiscal. Entonces, bueno, estas políticas tributarias, modificaciones tributarias que son verdaderos parches, debe dar lugar a un gran debate nacional respecto de cuál va a ser la estructura tributaria del país, no solamente a nivel nacional, sino también, como somos un país federal, y un país que reconoce el sistema municipal, donde todas estas partes, nación, provincia y municipio, logren un sistema tributario que facilite la producción, la productividad, pero que también permita al Estado mantener un nivel de prestaciones que no desampare a la sociedad argentina. Marcelo, y en esto también manda ley de lobbies, algo que, bueno, va a generar mucho debate en nuestro país, ¿no? Bueno, las democracias consolidadas tienen una ley de lobby. Argentina no. Es necesario regularlo para evitar que tras bambalinas se cuecen normas que benefician a ciertos intereses corporativos y no a la sociedad entera. Habrá que ver en el debate parlamentario cuál es la finalidad y la naturaleza de esa norma y si sirve para hacer más transparente el funcionamiento del Congreso, del Ejecutivo, y evitar, bueno, que atrás de la apariencia del lobby lo que haya sean negociaciones incompatibles o tráfico de influencia. La última, Marcelo, habló un dirigente de La Libertad Avanza, el doctor Tucumán, un colega tuyo, y manifestó, bueno, en el achique, que es aparentemente lo único que saben hablar los libertarios, el achique del Estado provincial, empezar a fusionar departamentos, nada más ni menos. Ha tomado Estado público, ha hecho declaraciones públicas y lo han levantado todos los medios. Medio irreal, ¿no? Todo, Marcelo. Bueno, es una propuesta recurrente de aquellos que en forma demagoga plantean a la sociedad que eliminando los estados municipales se van a economizar el gasto público. En realidad, la democracia se sustenta en la medida que vos descentralizás y permitís que los pueblos se autogobiernen. Lo que pasa es que, bueno, luego aparecen concejales como el de Sonda, haciendo ese papelón, pidiendo like o el de la figurita, el de la figurita,
bueno, te destrozan el discurso. Entonces, propuestas demagogas como la que hace Tucumán y que tiempo atrás la hacía el Coco Abelín, bueno, caen bien porque la sociedad ve un nivel de irresponsabilidad en sus funcionarios que justifican esto, ¿no? Que los pueblos, bueno, sean concentrados y gobernados de una manera centralizada que se opone a la eficiencia y a la eficacia que genera la descentralización. Marcelo, y a ver, hagamos un poquito de memoria. El gobierno de la Alianza, bajo el gobierno del doctor Avelín, también no tenía un proyecto parecido, pero tengo entendido que él hablaba de la regionalización acá en la provincia, ¿no? Bueno, habría que ver el tema de regionalizar para que los servicios públicos sean más eficientes y lleguen a la totalidad de la población. Ahora, si la excusa es eliminar municipios para ahorrar plata, bueno, hay que saber que de esa manera el resultado generalmente termina siendo el contrario. Pero bueno, insisto, para que estas cosas no avancen, vos tenés que demostrar ciertas ejemplaridades en la política que el caso de este concejal de Sonda te lo tira por el suelo. Claro. Entonces es muy difícil proponer o defender un sistema cuando vienen algunos con la motosierra y te simplifican el discurso frente al patetismo de algunos funcionarios públicos sanjuaninos. La última, Marcelo, tu punto de vista, muy cortito. Colombia, elecciones ayer. Evidentemente no el frente, el centro en la región está detonado, evidentemente, ¿no, Marcelo? Bueno, avanzan los extremos. Santiago Fioriti esta mañana, parafraseando a Bobbio, seguramente has leído algún libro de Bobbio, bueno, sigue manifestando de que evidentemente en la región, en la zona, en Latinoamérica, son los extremos que se están imponiendo, o de un lado o del otro, de la extrema derecha o de la ultraizquierda, ¿no, Marcelo? Pero Bobbio se refería a la izquierda y a la derecha democrática, sí, efectivamente. No se refería a la izquierda y a la derecha antidemocrática como la que se están imponiendo, por ejemplo, en Colombia. Claro. Pero bueno, esto es parte de la crisis que tiene la democracia, no solamente en nuestra región sudamericana o latinoamericana, sino global. Y habrá que acostumbrarse a estos vaivenes de ir un extremo al otro hasta que las sociedades logran reconciliarse con los espacios políticos democráticos. Para eso, bueno, vos necesitas funcionarios que no te tiren todo por la borda, como por ejemplo este muchacho de Sonda, que bueno, te da ganas de abandonar todo, ¿no? Efectivamente. Marcelo, te agradecemos la comunicación telefónica, te agradecemos sobre todo por tu tiempo, sabemos que está entrando en una reunión dentro de unos minutos. Que tenga buen día, muchísimas gracias por tu tiempo nuevamente. Fue el doctor, hasta luego fue el doctor Marcelo Arancibia charlando con los cronistas de la mañana.